Casi 2 de la tarde y reiniciamos la sesión con el siguiente punto del orden del día. Antes de eso, pues constate el quórum correspondiente, por favor. Claro que sí, presidente. Para reinstalar la sesión número 44, procedo a constatar el quórum. Asambleísta Teresa Benavides. Presente. Asambleísta Jimmy Candel. Presente. Asambleísta Israel Cruz. Presente. Asambleísta Yanine Cruz. Asambleísta Carmen García. Presente. Asambleísta Amapola Naranjo. Presente. Asambleísta Dayana Pazley. Presente. Asambleísta Rafael Quijije. Presente. Asambleísta Silvia Salgado. Presente. Asambleísta Marcelo Simbaña. Asambleísta Silvia Vera. Presente. Asambleísta Noralma Zambrano. Presente. Con 10 asambleístas presentes tenemos quórum, presidente, para reinstalar la sesión número 044. Bien, Raiza, muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, segundo punto del orden del día. Recibir en comisión general al ingeniero Vinicio Vaquero, ex viceministro de Educación, a fin de que informe respecto al motivo de su renuncia y las declaraciones realizadas en los diferentes medios de comunicación. Tenemos en la sala al ingeniero Vaquero conectado. Presidente, cuando usted guste le puede conceder la palabra. Ok, muchas gracias, Raiza. Bienvenido, la bienvenida cordial, como siempre, lo hacemos con todos los funcionarios del Estado y exfuncionarios del Estado, en este caso del señor ex viceministro de Educación, don Vinicio Vaquero, quien le damos la más cordial bienvenida, quien habíamos convocado también, estuvo la semana pasada, pero en todo caso es importante también pues su presencia luego de las declaraciones de la señora ministra. Adelante, Vinicio, tiene usted la palabra, adelante. Ya, ahí se le escucha recién, ingeniero. No se me escuchaba ya. Bueno, decía, buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta, señores asambleístas, gracias por esta invitación. Para mí, el cumplir con mi responsabilidad de rendir cuentas ante la Comisión de Educación y ante la Asamblea Nacional, pues es algo fundamental. Escuché con atención en la mañana la presentación de la señora ministra. Como ustedes conocen, hace una semana, pues, comparecí también ante esta comisión, la Comisión de Fiscalización, sobre el tema de los motivos de mi renuncia y algunas exposiciones públicas en medios que se lo han realizado. Creo que en el transcurso de esta semana han ocurrido ciertos eventos que un poco ponen de manifiesto lo que yo había indicado anteriormente. En la mañana, pues, la exposición de la vicepresidenta de esta comisión, la asambleísta Cruz, hacía mención al tema de los recortes presupuestarios, ¿no? Y la comunicación que había enviado la coordinadora jurídica del Ministerio de Educación a la Corte Constitucional. Y yo creo que en esa comunicación, no sé si la fecha es coincidente o un poco anterior, pero no se hace referencia a ciertos costes presupuestarios fundamentales. Y yo debo aquí citar la administración y gestión de textos escolares, que se retiraron del presupuesto $10.493.000. ¿Esto para qué estaba dedicado? Esto estaba dedicado fundamentalmente para los uniformes escolares del régimen Sierra, es decir, ¿qué va a pasar con nuestros niños cuando regresen a clases presenciales en la Sierra? No van a tener uniformes, no van a tener textos. En cuanto a uniformes escolares, el recorte es de $40.222.000. ¿Qué va a pasar con nuestros niños cuando regresen a la Sierra?
tampoco van a recibir uniformes escolares. Cito, ¿qué pasa con la alimentación escolar? La alimentación escolar tuvo un recorte anteriormente en este año de 21.332.000 dólares y luego de 53.487.000 dólares, lo que da un total de 74.819.000 dólares. He citado algunos de los rubros, no voy a citar aquellos que se discutió en la mañana con respecto a lo correspondiente a los recostes en nómina que tienen un impacto directo con respecto a la desvinculación de los maestros. Estos recostes que están expresados en mi informe de fin de gestión que lo he entregado a la comisión, pues indican que la totalidad de recostes, 500 millones de dólares en inversiones, 400 millones en gasto corriente, realmente es un monto que en mi criterio va a dificultar terriblemente la educación en el país. Es realmente un golpe contra el futuro de la patria y un golpe contra el acceso de los niños. Ese recorte presupuestario que la ministra la denomina reprogramación, pero que yo concuerdo en la palabra que se usó en la mañana, el uso de eufemismos. El impacto es el mismo, si le llama recorte, le llama deducción o le llama reprogramación, el impacto es el mismo. Supuestamente, bajo el esquema de reprogramación, podría reincorporarse al presupuesto esos valores. Ojalá así sea, por el bien de la educación. Realmente lo veo sumamente difícil. Es claro que un recorte de 900 millones de dólares solo en el área del viceministerio de gestión que yo manejaba, pues dificulta todo. Yo creo que la educación se hace prácticamente inviable. Por otro lado, yo creo que también se debe conocer que a fines de abril, el Ministerio de Educación tiene dos viceministerios, Viceministerio de Gestión Educativa, Viceministerio de Educación. También salió el último día del mes de abril la señora que era viceministra de Educación y mi función era viceministro de Gestión Educativa. Salió doña Susana Araujo. Esto como parte de la problemática que se había venido dando en el ministerio. ¿Qué ha ocurrido en esta semana? Que me parece a mí importantísimo y que la ministra lo confirmó hoy ante la pregunta de la asambleísta Cruz, vicepresidenta de esta comisión, sobre si se había dado ya la prórroga a los contratos de alimentación escolar. Como bien ella explicó, son 3 contratos que datan de fines del 2016, era para 2 años, y ha seguido prorrogándose en varias oportunidades. Yo no estuve de acuerdo en la prórroga que la ministra manifestó que en estos días ya se ha tramitado en el Ministerio de Educación y se ha pedido la aprobación definitiva por parte del CERCOM. ¿Y por qué yo no estuve de acuerdo? El subsecretario de Administración Escolar me pidió a mí por escrito las justificaciones del caso y yo le devolví. ¿Y por qué le devolví? Es un contrato multimillonario, son contratos multimillonarios, más o menos de 18 millones de dólares mensuales, 10 millones para la costa, 8 millones para la sierra. Y yo le devolví porque si nos dejaron el presupuesto de alimentación escolar en 38 millones, 8 millones ya totalmente comprometidos y con órdenes de pago que correspondía a la sierra, a lo que la orden de entrega que se hizo se pidió en el mes de enero, el mes de febrero, perdón, antes de la crisis sanitaria, y que evidentemente nos deja con 30 millones de dólares. 30 millones de dólares, ¿a qué corresponde? A menos de lo que se requiere en mes y medio, en el cual los niños estén presentes. ¿Cómo se puede tramitar una prórroga
hasta el mes de diciembre, como dijo la señora ministra hoy día en la mañana. ¿Cómo se puede tramitar una prórroga si no hay presupuesto? Si se ha eliminado el presupuesto. ¿Cómo era eso posible? Para mí es un acto, sería, que ella ya lo confirmó ahora, eso sería un acto, no sé si ilegal, pero sí absolutamente inapropiado. Que quede claro, esa prórroga es otra de las razones por las cuales yo no estaba de acuerdo y no podía estar de acuerdo. Porque adicionalmente, y ustedes, señores asambleístas, lo conocen perfectamente, la Asamblea Nacional aprobó ya una ley de alimentación escolar. El que no exista un reglamento todavía no implica que esa ley no esté en vigencia. ¿Cómo en esas circunstancias, con ese cambio, esa modificación, porque el programa de desayuno escolar es un programa que fue creado mediante decreto ejecutivo con un fin específico, cómo se podía hacer esa prórroga? Entonces, reitero, hay dos razones por las que no podía realizarse esa prórroga, que la ministra dijo que lo ha hecho en esta semana. La una, el que no existe presupuesto. La segunda, el que está en vigencia ya una ley de alimentación escolar. Entonces, dejo en claro, y yo creo que por eso es importante esta presencia mía esta tarde, para dejar en claro que parte de lo que yo había, digamos, no había aceptado, ya se lo realizó al no estar en el Ministerio de Educación. El otro tema que me parece a mí que es sumamente importante. Le preguntaron a la ministra si se aprobaría una nueva compra y órdenes de entrega de desayunos escolares para la costa, así los niños estén en una modalidad no presencial, es decir, no asisten a la escuela. Y ella manifestó hoy en la mañana que está en estudio. Eso me parece a mí una barbaridad, y lo reitero, una barbaridad. ¿Por qué? Porque si eso se aprueba, esa compra, ¿qué van a tener los niños cuando regresen presencialmente a la escuela? Si apenas quedó en el presupuesto para mes y medio y nos falta todavía todo el resto del año. Y luego, el propósito de los decretos ejecutivos que regulan la entrega de desayuno escolar es darles a los niños un complemento a su desayuno escolar. Una porción de sólidos, es decir, jugo o leche, de 200 mililitros, la quinta parte de 1 litro, y 2 galletas. Si eso se diera, ¿acaso está previsto que se los vaya a entregar a los niños en la casa? Recuerden que es el desayuno escolar, es el desayuno de todos los días. ¿Les van a entregar a los niños en la casa? ¿O eso implica que tienen que venir? ¿Cómo se pretende hacer esa compra de 10 millones de dólares para la costa cuando los niños no están asistiendo a clases? Entonces yo creo, y aquí es un claro, a confesión de parte, relevo de pruebas. No negó de ninguna manera ese recoste en el presupuesto. No presentó la ministra los valores completos, pero solo en el viceministerio que estuvo a mi cargo, el recorte es de 900 millones de dólares. Yo había anunciado públicamente que se pretendía hacer la compra para la costa primero en el mes de abril, inicios del mes de abril, cuando los niños de la costa en vacaciones, nunca estuvo eso presupuestado. Y luego, cuando ya bajó la tensión en ese tema, para pensar en el inicio de clase el 1 de junio, nuevamente se pretendió hacer eso. Entonces, eso se ha confirmado hoy en la tarde, hoy en la mañana, perdón. De tal manera que yo creo que eso me releva de cualquier otro comentario. Sí coincido con la palabra que se utilizó en la mañana. La exposición con eufemismos. Me gustó esa palabra que la hizo la señora vicepresidenta de la comisión. ¿Por qué? Porque sea que le llame, que sea un recorte o sea una reducción presupuestaria o le llame reprogramación, ¿qué es lo que eso implica? Que se pierden los recursos para la educación. Y en términos bastante grandes, casi un 30% del presupuesto
Eso no es posible que se dé. Y en segundo lugar, también es un eufemismo decir, no se llama despido, se llama desvinculaciones. Es lo mismo. Se está separando a cerca de 6.000 maestros. Y esa es la realidad. Si se toma en cuenta los valores que están presupuestados y los recortes que han existido en nómina, esa es la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido también en este último periodo? Que también a todas aquellas personas que tenían contratos con servicios profesionales, si era un SP7, hubo un primer cambio, se les forzó a aceptar a que sean SP5 y después recientemente se les baja a SP3 durante la pandemia. O sea, un SP7 pasa a ser SP3. Todas estas cuestiones ya no están bajo mi responsabilidad, pero yo creo que confirman lo que yo he manifestado. Me fui porque ella me lo pidió y en ese momento yo le agradecí que me lo haya pedido. Yo no hubiera abandonado nunca el barco estando naufragando. Eso no he hecho nunca en mi vida. Pero efectivamente había una serie de desacuerdos, algunos los he enunciado aquí, otros los he enunciado en los medios de comunicación, pero básicamente aquellas cosas en las cuales yo intervenía y que no había dejado pasar, se están dando, señores asambleístas. Terminaré esta intervención con una frase de Gandhi, que dice que más atroz que los actos malos de la gente mala es el silencio cómplice de la gente buena. Yo creo que todos cumplimos nuestra responsabilidad y tenemos la obligación de advertir al país lo que está pasando. Se está dando un golpe muy fuerte a la educación. Yo creo que en esas condiciones la educación en este año va a ser insostenible. Se está violentando la Constitución y la ley y en consecuencia yo creo que se está atentando contra el futuro de la patria. Esa es mi respuesta a lo que se había manifestado el día de la mañana por la señora ministra. Me voy con la frente en alto, con la conciencia tranquila. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, gracias, compañero. Gracias, señor viceministro, ex viceministro de Educación, Dominicio Vaquero. Ofrezco la palabra a algún compañero asambleísta que quiere intervenir. Tengo levantada la mano de la asambleísta Dayana Pazle. Adelante, Dayana. Sí, ahí, ¿me escuchan bien? Ahí se le escucha. A ver, señor presidente, señor ex viceministro invitado por segunda ocasión, a todos los colegas asambleístas. Ya, disculpen. A ver, una aclaración pequeña antes de iniciar lo que realmente quería decir, el tema de desvinculación o despidos. Al menos yo entendí lo que la ministra nos explicó sobre la desvinculación de personal docente con contratos ocasionales, se refería para dejar espacio en la partida presupuestaria para quienes ganaron concurso público. Esa fue la comprensión que al menos yo tuve del tema. Ahora voy a lo más importante. Creo que la Comisión de Educación, señor presidente y colegas legisladores, es un espacio de fiscalización en el que las autoridades vienen, las autoridades comparecen, nosotros escuchamos y sacamos nuestras conclusiones. No entiendo el objetivo de haber hecho esta invitación, esta nueva sesión con las dos autoridades, que parecería que hubiera un fondo de enfrentarlas, mejor dicho, a la autoridad actual y a la ex autoridad, cuando el señor Vaquero ya lo habíamos escuchado en la sesión anterior y había quedado claro que no existió una firma forzada para el contrato de desayunos escolares como lo aseguró en un diario. Nos queda claro que él se oponía a las decisiones que se iban a mantener al interior del ministerio y en este momento ha dicho lo mismo que ya dijo antes. Pues no lo culpo, no ha venido en muy corto tiempo nuevamente.
El señor Vaquero también ha comparecido ya, no solo en la Comisión de Educación, sino también en Fiscalización. Y en esta última fue interpelado por la mayoría de los asambleístas, que le dijeron que las denuncias se hacen cuando se está en un cargo, no cuando se lo despide. Mi postura, como ya lo dije en la sesión anterior y la sostengo, ¿no? La sesión anterior en la que lo recibimos, es que si tiene pruebas de firmas fraudulentas del Ministerio de Educación, tiene que llevarse el tema a la justicia para que se investigue y se actúe. Ahora, al haber dicho públicamente que fue presionado por la ministra para firmas de un millonario contrato y que como no lo hizo, le pidió la renuncia, pero a lo largo de sus comparecencias, él mismo se ha desmentido, porque asegura que en sus funciones no tiene que firmar absolutamente nada, cabría entonces también una denuncia penal por calumnias. Los asambleístas, cuando vertimos opiniones, tenemos inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Pero esa misma inmunidad debe ser manejada con responsabilidad, porque la ciudadanía nos elige, sí, nos elige para que la representemos, por lo que hacer juicios de valor sin escuchar primero las partes es solo una politiquería populista y barata con la que yo no estoy de acuerdo y que no es lo que hoy necesita el país. Necesitamos evolucionar, compañeros, y parte de esa evolución es madurar políticamente. No podemos anticiparnos, hacer juicios sin tener todos los elementos de valor, primero escuchando a las partes. Y en eso está cayendo a ratos esta comisión, por lo que quisiera, por favor, que tengamos eso en el radar, porque eso no está bien. Esta comparecencia debió ser únicamente la autoridad en funciones porque estaba pendiente. No cabía tener nuevamente un invitado que además ya se retractó de esto, que no sé si fue una mentira o tal vez tendría que pedirle al medio que rectifique si es que puso algo que él no había dicho, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero él mismo ha confirmado que jamás existió. Ese tema respecto al cual acusó la ministra es la razón por la que hoy lo convocamos aquí, está puesto en el orden del día como el tema que estamos tratando. Entonces, insisto, que si tiene conocimiento, señor Vaquero, y documentación que respalde alguna defraudación al Estado ecuatoriano, ponga la denuncia, porque solo así lograremos realmente evitar perder más dinero en un momento tan sensible. Y le pido de la forma más comedida y respetuosa, señor presidente, que gestionemos de mejor manera el tiempo en virtud de la eficiencia, de nuestro trabajo, porque esta comparecencia ya lo recibimos. Ya estuvo en fiscalización, donde usted también estuvo. No creo, no he escuchado ninguna novedad, al menos que amerite también estar aquí una vez más, pero aquí estamos responsablemente atendiendo esta nueva comparecencia. Gracias por venir a usted, señor Vaquero, también por cumplir, pero yo lamento mucho que recaigamos una vez y otra en lo mismo. Por lo menos se separaron las comparecencias, porque eso de exponer a dos personas, a dos autoridades, luego de que ya una compareció, no estoy de acuerdo, pero respeto. Así que muchísimas gracias. Bien, gracias, Dayana. También tenemos la participación de la compañera asambleísta Amapola Naranjo. Adelante, Amapola. Muchas gracias, presidente y compañeros. Bueno, yo considero muy importante que haya comparecido nuevamente el ingeniero Vaquero, pues acaba de informarnos que la ministra no nos dio la información completa en la mañana y que hay más rebajas al presupuesto, que es su mayor preocupación. Decía el ingeniero en su comparecencia anterior, no solamente es que se intentó que a la fuerza se compre y se adquiera a las proveedoras la alimentación escolar para la costa estando en periodo de vacaciones, sino porque además, y que además recibieron presiones. Yo le pregunté a la ministra en la mañana, no me supo contestar. ¿Quiénes le presionaron? A más de los empresarios que estarían, por supuesto, angustiados por la situación, pero además tenían presiones del gobierno. Le pregunté a la ministra, no me contestó. Y entre los otros, las otras rebajas bien graves, que afectan muchísimo a nuestra niñez y adolescencia, es estos recortes brutales que se hacen a los textos escolares y a los uniformes. El ingeniero Vaquero decía, lo importante de esto, lo que más me preocupa, decía en la vez anterior, es este recorte brutal de 900 millones a la educación solo en mi área y en este año. Yo en la mañana le decía a la ministra que por qué
no defendió el presupuesto de la educación. Ella está para defenderlo. Y no sabía que la Constitución le prohíbe. Lo que contestó es que estamos en una situación muy difícil y que como el ingeniero no quiere comprender, pues que se vaya. Pero que con lo que hay toca luchar. En vez de defender la disposición que consagra la Constitución y dice no se puede tocar el presupuesto de la educación y la salud, pues no lo defendió. Y yo creo que ha sido muy importante y agradezco la gentileza del ingeniero que ha tenido la bondad de estar aquí presente con nosotros, porque es que así se van aclarando las cosas. Creo que es muy grave todo lo que ha pasado en el ministerio y los más afectados, nuestros niños, niñas, adolescentes, tanto maestro desvinculado, como quieran llamarle, están en la calle, iguales del impacto, están en la calle, familias en la pobreza, en la miseria, y esto es lo que estamos defendiendo. Así que creo que luego de las comparecencias nos enriquecen mucho más para poder tomar una decisión, queridos compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted, Amapola. Continuamos con las intervenciones y le corresponde al asambleísta Marcelo Simbaña, que también ha solicitado la palabra. Adelante, Marcelito. Bueno, saludos cordiales, estimado presidente. Lamentablemente en la mañana no pude seguir la reunión por problemas técnicos de CNT, es el culpable. Ni en un árbol le funcionó. Realmente un saludo cordial a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, algo puedo escuchar de la intervención de la señora ministra y preocupa realmente este recorte que se hace a la educación. Preocupa que también hay otras áreas afectadas y preocupa que no se sabe el monto real de la afectación y todas las áreas que van a ser afectadas. Entonces, esto es realmente una alerta en la cual nosotros debemos trabajar para no estar divagando muchas veces en lo mismo. Tampoco es preocupante tampoco el desconocimiento o no tener o que el ministerio no tenga un plan B en cuanto a los proyectos que se eliminan, en cuanto a qué hacer si se eliminan ciertos programas, la primera infancia, el bachillerato técnico, el bachillerato internacional, cuáles son las medidas alternativas para un poco corregir la falta de estos programas y estos proyectos. Tampoco se pudo tener elementos de evidencia ciertas de parte del ministerio cuál es la ruta a seguir en ese sentido. Realmente, si bien es cierto, el ex viceministro nos ha dado algunos elementos bastante verdaderos y bastante positivos para nuestro análisis, pero creo que realmente las propuestas y las respuestas deben salir del ministerio. En ese sentido, concuerdo plenamente con Diana Pasley, una asambleísta, en todo lo que expresó, y creo que en este momento nosotros estamos procesando información que ya la teníamos y creo que debemos dar paso a otros temas que están también en discusión en la comisión para poder avanzar en el trabajo de la comisión. Eso, señor presidente, y un saludo cordial a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelito. Bien, continuamos con las intervenciones. La compañera asambleísta Silvia Vera, por favor. Gracias, señor presidente. Quisiera iniciar con una reflexión personal de los procesos de fiscalización que llevamos como comisión los legisladores. Y de verdad me preocupa cómo duplicamos y hasta triplicamos estos procesos de los mismos temas, lo cual podría generar inoperatividad e ineficiencia. Porque el responder lo mismo en varios espacios no siempre tiene como resultado el aclarar, sino que termina esto tergiversando las acciones que se realizan hasta desde nuestra posición como asambleístas. Señor Baquero, ya que una vez más nos acompaña y luego de observar cómo sus discursos han ido cambiando desde la primera entrevista que dio luego de tan vergonzosa renuncia, porque muchas personas le hemos dicho, cuando se verifica o se presume de una mala gestión, se denuncia ante los organismos correspondientes y no en cámaras.
detrás de un escritorio no se hace patria definitivamente. Y otra cosa, que no tengo más preguntas porque al final no tendrán respuestas, como sucedió en la última convocatoria, en esta misma comisión y en la misma comisión de fiscalización a la que pertenezco como el señor presidente Jimmy Candel, que nos acompaña. Además, porque todo el tema de presiones y de ganaderos, a quienes imagino también deberá responder, porque sus palabras es involucrarlos en delitos como extorsión, hasta participación de cohecho, ha quedado suficientemente claro por su comparecencia, más no por las preguntas que le he hecho y que no han tenido respuestas, junto al ciclo de contratación pública y de los desayunos escolares. Y esto lo digo por precisamente su comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Gracias, señor presidente. Gracias, Silvia. Gracias por su intervención. Bien, continuamos con las intervenciones. Corresponde a la asambleísta Yanine Cruz. Adelante, compañera vicepresidenta. Gracias, señor presidente, por su amabilidad de apertura. Agradecerle al ex viceministro de Educación por estar siempre presente cuando lo hemos convocado. Eso habla bien justamente de poder transparentar estos procesos. Me quedó muchas dudas sobre la justificación de la ministra. Realmente, cuando hay argumentos, creo que se tiene que defender en ese sentido, pero llegar con un discurso tratando de señalar que la educación es lo primordial y que en los hechos realmente esto es siempre vulnerado, no estamos siendo sinceros con el país. Por un lado, están los contratos, por ejemplo, ocasionales de docentes que no se volverán a reincorporar. En el caso, pues, de proyectos SAFPI y de alfabetización. Y en estos días, la ministra asegura que se reincorporarán cuando se inicien los procesos presenciales. Habrá que ver qué es lo que hace la ministra para que eso se determine. También sumemos el tema de los contratos ocasionales de servidores públicos que realizan actividades en los DS, UDAI y docentes. Hay un recorte, señor presidente, al presupuesto educativo. Se está afectando al tema laboral de los educadores. Se está vulnerando inclusive la posibilidad de darles mejores condiciones para que se pueda mantener un sistema de avance educativo. Yo quiero señalar algo, señor presidente. Me quedo con toda la tranquilidad, por lo menos desde la comisión se ha hecho todo lo posible para criticar las malas decisiones de un ministro o de una ministra. Nosotros fuimos claros, hemos puntualmente dado a conocer el documento de la Corte y en la comparecencia, en la audiencia de la Corte, que yo voy a estar presente, dejaremos en claro todo este problema que está atravesando nuestro sistema educativo. Como lamentablemente es un ministerio grande, donde hay grandes montos de contratación, es difícil a veces confundir. Espero realmente que encuentre un justificativo la ministra para poder dejar claro tanta negligencia y tantas malas decisiones. Yo concluyo diciendo, señor presidente, de que es evidente la vulneración a los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes. Nuestro papel de fiscalización en este momento de emergencia tiene el papel de controlar también las arbitrariedades que las autoridades pueden generar, como lo estamos identificando. Por suerte, este caso no solo está en esta comisión y no solamente está en nuestras manos. Esta vez existe también varios procesos que están en la Corte Constitucional. No será solamente la Asamblea Nacional la que se pronuncie, sino la Corte Constitucional. Agradeciéndole obviamente al ex viceministro de Educación por la apertura, yo creo que la comisión tiene toda la responsabilidad de pronunciarse en este sentido. Gracias, señor presidente. A usted, compañera vicepresidenta. Bueno, continuamos con las intervenciones. Corresponde ahora a la compañera Silvia Salgado. Adelante, doña Silvia Betsabé Salgado. Gracias, presidente, en este viernes de mañana y tarde en la comisión. Qué gusto. Sí, o sea, de hecho no podemos en la comisión agotarnos en la comparecencia o en el vis a vis de las autoridades. Yo creo que a estas alturas conocemos ya los hechos que de manera pública se llegó
así a la comisión, luego las convocatorias, no vino la anterior sesión, fue primero a fiscalización, menos mal que usted también está ahí, presidente, ahora se ha vuelto a tener la comparecencia y la pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Qué después de esto? Esto es grave, presidente, y a veces como que sentimos como que la incapacidad de poder, o sea, dar respuestas, porque en los chats, en las redes, los actores, como los docentes, como los padres de familia, los estudiantes, siguen, o sea, preguntándose cuál es la contribución. Y eso me preocupa, presidente. ¿Cuál es la contribución? Entonces, de hecho, yo quiero enfocar dos aspectos, ¿no? Que me parece central después de haber escuchado a las partes o a las autoridades con diferentes criterios frente a estos temas. Ojalá la otra viceministra, que también ya ha renunciado, no abunde con más información que complique antes que busque salidas. Sin embargo, presidente, yo quiero coincidir con la vicepresidenta en el sentido de que esta comisión debe ir a lo central, a lo fundamental. En este momento hay un proceso en la Corte Constitucional que, si bien es cierto, está suspendido, tanto a nivel de educación superior como por el tema puntual del bachillerato internacional. Yo creo que también hay otro proceso por el recorte a la educación en general. Lo menos que podemos hacer, presidente, es de que esas medidas cautelares que están dadas por la Corte Constitucional y que sigue el proceso a fin de establecer un dictamen de inconstitucionalidad, que es lo que se persigue, sería la única respuesta contundente que tengamos frente a este recorte. Recordemos, presidente, que nosotros acabamos de poner el juicio político al ministro de Finanzas. Y la inconstitucionalidad otra vez se vuelve a reflejar en el recorte presupuestario. Nosotros lo que tenemos que hacer es trasladar esta información al juicio político del ministro de Finanzas, ¿no? Porque ahí está precisamente el hecho y la acción de inconstitucionalidad. Ahora, claro está, en la mañana se le dijo a la ministra cuál es el informe, al menos, que debería dar el ministro rector de la educación o el ministerio rector de la educación para que se fundamente o no el ministro de Finanzas para el recorte. De todas maneras, tenemos un proceso en la Corte Constitucional que podemos abonar con un amicus, por ejemplo, como comisión. Entiendo que está ahí la asambleísta Cruz también, no sé si es que es en un amicus o es en demandante, pero nosotros como comisión podríamos contribuir con un amicus para trasladar un poco toda la información que tenemos en la comisión hacia la Corte y contribuir con elementos de juicio que nos permita restablecer los recursos. Ese es el único fin. El otro es abonar toda esta información al proceso de juicio político, esperando que asimismo haya sensibilidad y se califique por parte del CAL ese juicio político que todavía está ahí pendiente. Y tercero, presidente, permítame insistir, no podemos generar dudas o quedarnos callados frente a las dudas. Yo hace un momento le decía a la ministra, aquí por beneficio de la educación, por el beneficio de nuestros niños y también, o sea, por beneficio y por responsabilidad de lo que implica hacer prevalecer una ley aprobada por la Asamblea Nacional, me refiero al tema de la alimentación escolar, debemos pedir un examen de auditoría especial al programa Alimentación Escolar. ¿Esto qué nos va a permitir? Limpiar un poco todo lo que abunda, ¿no? De dudas, no, una prórroga, sí, si cumplen los requisitos, o sea, tiene que procede, pero si no cumple los requisitos porque está desde el 2016
Y además, ¿en qué condiciones actualmente, o sea, se está entregando estos productos de alimentación escolar? Y más que eso, ¿cómo queda la situación legal cuando no hay recursos? Mire usted, cuando aquí se termina otra vez de aseverar que no hay recursos y también que se corresponde con la información de la propia ministra. O sea, ¿cómo vamos? O sea, para precautelar justamente esta responsabilidad, que ahora ya es una política de Estado, no es un programa ya del ministerio que por último puede recortar cuando quiera, pero ahora que ya es política de Estado. O sea, tenemos que precautelar, inclusive a las propias empresas que van a participar en esta prórroga, si es que eso ya se ha consumado. ¿Con qué se le va a pagar? ¿No? Y si es que se puede realmente entender de que el enfoque que tiene la otra ley no es dejarle fuera a las empresas, no. O sea, yo veo también, o sea, que hay una intencionalidad, ¿no es cierto?, o hay intereses atrás, presionando sobre el tema de las empresas y de la prórroga del contrato. O sea, hay que decirles a las empresas, no pueden tener temor alguno de que van a quedar fuera. Si la propia ley establece que inclusive es progresiva la participación del sector productivo, de la economía popular y solidaria, de los pequeños productores campesinos, de la economía familiar y campesina. O sea, aquí lo que hay que abrirse es la mente a que no hay que acaparar. Eso, en estas condiciones de pandemia y de dificultades económicas, tenemos que empezar a exigir si es que no se quiere entender. ¿Ya? Entonces, no hay que temer inclusive el poner en vigencia la nueva ley. Y no hay que temer, si es que es legal, que este año se prorrogue con estas empresas, pero tienen que hacerse bajo un control de la autoridad competente, que en esto es la Contraloría. Entonces, 3 cosas, presidente. El 1, el abonar todo con esta información al juicio político hacia quien consumó el recorte presupuestario de cerca del 30% del presupuesto general anual. El 30%, porque 900 millones no es una cosa tan pequeña, mire. O sea, yo no sé la confianza que tiene la ministra, le admiro realmente. Creer que si se restablece la normalidad y la educación presencial podamos contar con 900 millones, porque al momento simplemente se trataría de lo que se llama, no sé, de temporalmente tomar la medida. Entonces, me parece grave eso. Sin embargo, yo creo que toda esa información debería ir hacia el Ministerio de Finanzas, hacia el proceso de juicio político. Lo otro, considerar la posibilidad de transmitir a la Corte Constitucional como comisión la información o un aporte a través del propio, podría ser asesor o del propio presidente, a efectos de que en el amicus se contribuya con una información que lo que hace es dar cuenta de que en verdad nosotros queremos que se restablezca a la anterior situación, que es recuperar el presupuesto para la educación. Y tercero, solicitar mediante oficio y resolución de esta comisión la intervención de la Contraloría, porque aquí no somos nosotros jueces para juzgar o para presumir o olfatear corrupción, porque como ahora esto es muy utilizado políticamente, ¿no? Acá nosotros lo que no nos interesa es eso, porque aquí en verdad lo que hay es niños con derechos, o sea, no nos interesa utilizar la politiquería cuando en verdad lo que queremos es restablecer derechos. Gracias, presidente. Gracias a usted, asambleísta Salgado. Bien, continuamos también con la participación del asambleísta Israel Cruz. Adelante, Israel. Muy buenas tardes. Debo comenzar a saludar a usted, señor presidente, a mis compañeras y compañeros de la comisión, al ingeniero Vinicio Vaquero,
ex viceministro de Educación y a todos quienes nos están viendo en el Ecuador. La presencia del ingeniero Vinicio Baquero, yo no lo veo negativo, al contrario, él ha tenido la decencia de venir las veces que hemos invitado. Y por lo tanto, el que nada debe, nada teme. Al contrario, este es un caso gravísimo, señor presidente y compañeros. Han violado la Constitución del Ecuador. El artículo 165 de la misma, numeral 2, dice que en un estado de excepción no se podrá tocar ni salud ni educación. Y lo han tocado estando en estado de excepción. Por lo tanto, vamos a ver que si la Fiscalía del Ecuador se pronuncia y manda a una investigación a ver si los procesos fueron legalmente y haber quitado del presupuesto a la educación. 900 millones de dólares no es 900,000, son 900 millones de dólares que debe garantizar el Estado ecuatoriano para la buena marcha de la educación, de la salud, de la seguridad y, lógicamente, dar lo que pertenece, lo que está escrito, cumplir lo que está escrito en la Constitución. De lo contrario, ¿para qué tenemos una Constitución? De acuerdo a lo escuchado de la ministra de Educación, para ella está todo una maravilla la educación. Pero nosotros que vemos la realidad, que palpamos la realidad y que observamos que indudablemente hay estudiantes que deben subir a los árboles para poder cumplir con sus tareas diariamente y de esa manera satisfacer la presencia en el nivel académico en el que se encuentran. Ellos tenían, el Ministerio de Educación tenía plazo 3 años para implementar el Internet en todas las escuelas, en todos los lugares del Ecuador para modernizar la educación. Pero vemos que se han quedado solo en las sanas intenciones. Si retiraron 900 millones de lo que estaba planificado en el presupuesto, se ve afectado bachillerato internacional, el bachillerato técnico, la preparación de los niños del programa SAPI, el retiro de cuántos maestros y supuestamente la suspensión de la profesionalización de los maestros en el programa que recibieron Quiero Ser Maestros. Se presentaron y hoy son empleados, funcionarios públicos de la educación y que ellos están en el programa en la UNAE y que fue suspendido, que hasta ahora no se ha abierto ese programa. Yo le quiero preguntar también qué pasa de los compromisos, señor presidente, con los ex trabajadores de la educación, de alfabetización, que no tienen cubierto el seguro. Hay profesores que trabajaron en alfabetización 20 años, 25 años, 14 años, y que en la Comisión de Educación, señor presidente,
había recibido una delegación masiva de la provincia de Chimborazo y de todo el Ecuador. Entonces hay que poner firme el ojo para hacer un acuerdo. ¿Cuándo van a solucionar el Ministerio de Educación? ¿Cuándo va a solucionar la señora ministra? Son compromisos legales que tienen que cumplirla. Una vez que ya hemos recibido, yo no le veo, no quiero quitar el mérito de alguna intervención de alguna compañera, yo no lo veo mal las 2 veces la presencia del ingeniero Vinicio Baquero. Al contrario, nos ilumina porque dice en esta tarde y en esta mañana, ¿ya?, de que se recortaron ciertas partidas presupuestarias que la señora ministra no lo había pronunciado. Y eso sí es gravísimo. Ahora, yo también comparto con mi compañera Silvia Salgado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el camino a seguirla? Han violado la Constitución. Han violado las leyes. ¿Qué podemos hacer? Nosotros somos entes de fiscalización política. Invitar a la Contraloría a ver si ese programa está bien contratada. Invitar a la Fiscalía General del Estado a que también trate de revisar, pues. Porque no solamente podemos ir a ciertos sectores donde los peces supuestamente dicen peces pequeños. Nosotros tenemos que defender los sagrados intereses de la educación para los niños, para los jóvenes y para los maestros. ¿Qué pasa a los maestros jubilados que no reciben el incentivo jubilar? ¿Qué pasa? No es solamente cuestión del ministro de Finanzas. Es también la preocupación de la señora ministra de Educación para cumplir con su cartera, con sus empleados que fueron en el Ministerio de Educación. Yo sé que estamos pasando una situación crítica, pero la misma Constitución dice, excepto la salud y la educación, no se tocará los dineros ni el presupuesto. Me preocupa, señor presidente y compañeros, de que la comisión tiene que hacer de tomar una medida que sea pertinente de acuerdo a los momentos que estamos viviendo. Gracias, señor presidente y compañeras asambleístas. Buenas tardes. Muchas gracias, compañero Israel Cruz. No tengo más pedidos de intervención. En todo caso, agradecerles por sus comentarios, por sus exposiciones, que en todo caso abonan muchísimo a los resultados que queremos y aspiramos para esta comisión. Recordarles, yo pienso que es importante recordar algo. Esta comisión resolvió iniciar un juicio político al ministro de Finanzas, economista Richard Martínez. Y lo hicimos porque precisamente habían hecho recortes presupuestarios a la educación en el país, a través del Sistema Nacional de Educación. Y se hablaba que eran 300 millones de dólares. Luego de eso, renuncia el ex viceministro y entre una de sus exposiciones o declaraciones manifiesta que
no son 300, sino que son más de 900 millones de dólares. Recortes presupuestarios hechos en diferentes áreas que tienen que ver con la marcha del Ministerio de Educación y que corresponden al área que maneja el Viceministerio de Gestión. Es decir, que en otras áreas también puede haber otros recortes que no los conocemos. Pero esa información, entiendo, la solicitó la vicepresidenta de la comisión, que entiendo debe de tenerla, y será pues un documento que pueda permitir a esta comisión tomar sus decisiones al respecto. Luego de eso, ustedes saben que esta comisión discutió muchísimo el tema de alimentación escolar, la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, y que se contó con la participación del Ministerio de Educación, con la ayuda de la UNESCO, de la FAO, de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de Alimentos. En todo caso, entregamos una Ley Orgánica de Alimentación Escolar. Y también de eso conocemos que se han reducido presupuestos. Y conocemos en qué estado está. Y lo conocemos por la renuncia y denuncia del ex viceministro, que nos ha dado mayor información, mayores argumentos para el juicio político al ministro de Finanzas. Invitamos a la ministra la semana pasada, no pudo estar, sí pudo estar el ex viceministro, y también se los convocó a la Comisión de Fiscalización. Ahí yo no le hice ninguna pregunta, o tal vez le hice alguna pregunta, pero no tantas, a la ministra de Educación, porque considera y habíamos acordado que teníamos pendiente recibirla en la Comisión de Educación. Pero era importante, ahí intervino primero el viceministro, luego la ministra de Educación, y consideramos que de alguna forma había que darle la oportunidad al viceministro para que responda a esas dudas precisamente que fue dejando la intervención de la ministra de Educación, que el día de hoy también todos la escuchamos y nos dimos cuenta cuando ella mismo hizo una intervención haciendo como un informe general de lo que significa el Ministerio de Educación. Y obviamente dentro de ella estaban las explicaciones de muchas cosas que se le habían consultado dentro del cuestionario de cada uno de los asambleístas. En todo caso, consideramos de mucha importancia que también el viceministro intervenga como lo ha hecho esta tarde y que aspiro pueda responder las inquietudes que han hecho los asambleístas el día de hoy. Conocemos también que en la Corte Constitucional se lleva un proceso del cual aspiramos también y estamos a la espera de los resultados que se puedan presentar. Y que para nosotros es significativo, coincido con la asambleísta Salgado, cuando habla de que el recorte presupuestario al Ministerio de Educación suma casi el 30% de su presupuesto. Y eso es muy preocupante porque aspirar o creer que el ministro de Finanzas, con este recorte o reprogramación que ella lo llama, cambiando las palabras, viene a ser y significar lo mismo. Pero, en definitiva, es un recorte del cual esta comisión no puede dejar de tomar la atención correspondiente. Por ello, también pues estamos viendo cómo se habla del tema de conectividad, las quejas existentes de cerca de 1 millón de estudiantes, niños, niñas, adolescentes que no pueden acceder a la conectividad. Sin embargo, ya lo dijo Israel Cruz, la disposición transitoria 15ª que se encuentra en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, puesta en vigencia el año 2011, decía esta disposición transitoria que en el término de 3 años, los ministerios de Educación, Telecomunicaciones
y el CENESID darían conectividad al todo el Sistema Nacional de Educación. Hecho que al 2020 no se ha cumplido. Y en la Comisión de Fiscalización lo recordará la compañera Silvia Vera, que a los 2 ministros les hice ver esta disposición transitoria y cuando les tocó responder, ni siquiera hicieron alusión a la misma. Incumplimiento de funciones de cada uno de los ministros que han estado desde el año 2014 hasta la fecha, de no haber cumplido con algo que si estuviera ya cumplido, realizado, no hubiéramos tenido los problemas que tenemos ahora de conectividad y de difícil acceso a aquellos estudiantes que no pueden llegar a tener conectividad. Es importante refrescar y recordar todas estas acciones desplegadas para que lo que estamos haciendo permita coadyuvar un poco más a que las resoluciones que tengamos que tomar con respecto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación sean más alimentadas de información como debe de ser. En todo caso, por mi lado no hay ningún grado de parcialidad ni favoritismo. Hoy lo dejó entrever la señora ministra cuando habló de mi amistad con Vinicio Vaquero, que no la puedo negar. Es una amistad de cerca de 25 años atrás, desde mi época que fui alcalde de Santa Elena, y él era rector de la Escuela Politécnica Nacional, luego fue presidente del CONESUB, yo era rector universitario. En todo caso, había una relación de trabajo, de comunicación, que cualquier relación existente no tiene que limitar el accionar después de que asumimos funciones públicas, y en este caso, como presidente de la Comisión de Educación. Hemos actuado dándole el derecho a quienes corresponden para que puedan hacer las pruebas de cargo, de descargo, como corresponde. Yo y ustedes asambleístas habrán visto que de ninguna manera yo he tratado de que se afecte o se haga algún acto de parcialización sobre nadie. Totalmente transparente con las acciones que corresponden a esta comisión. Pero en todo caso, yo la comprendo y la entiendo en su estado de desesperación a la ministra de Educación, que está en un estado difícil. Es complicado cuando a un ejercicio de funciones tienen que descontarte presupuestos y dañar la planificación que tienes. Recordemos que el mismo ministro de Finanzas hizo un recorte presupuestario al Ministerio de Educación el año 2018, que motivó a que un ministro renuncie porque sin consultarle le descontó una serie de recursos que nulitaban una serie de programas que eran una oferta del gobierno en esa época. Con esto ahora, con mayor razón. Pero en todo caso, desear pues que por el bien de la educación, por aquellos docentes que aspiran estabilidad, aquellos docentes que han sido separados y que aspiran ser reubicados o que aspiran ser tomados en cuenta luego de 10, 12, 15 años, 20 años trabajando y que son separados de sus funciones. De quejas de padres de familia, de quejas de los jubilados, cerca de 590 jubilados que no se les da ningún pago, de los educadores comunitarios que quedamos nosotros en que respondimos y entregamos a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea Nacional, que se imponga una disposición transitoria que permita pagarles el seguro social, los beneficios sociales a cerca de 4 o 6 mil educadores comunitarios, y al momento deben estar haciendo el catastro respectivo para cumplir con esa obligación. Esas cosas son las que son motivo de preocupación de esta comisión, de la cual es importante que las recordemos y las mantengamos en nuestra mente. Continuando con la sesión, paso a darle la palabra al viceministro si tiene que responder alguna inquietud, alguna pregunta de los compañeros asambleístas
que me antecedieron en la palabra. Adelante, ex viceministro. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones que me parecen a mí pertinentes, sobre todo por mi propio honor. Estoy aquí atendiendo a una invitación. Estuve la semana pasada atendiendo a una invitación. Esa es mi obligación. Lo hice como funcionario muchas veces a esta misma comisión como viceministro de Gestión Educativa por delegación de la ministra. Lo hago ahora como exfuncionario. En segundo lugar, en ningún momento he tenido contradicción alguna en mis declaraciones. ¿Por qué se producen estas declaraciones? Porque precisamente en mi renuncia yo pongo un texto y pongo un informe de fin de gestión que hace que al filtrarse esos documentos, no por mí, dentro del propio ministerio, no sé quién lo haría, a redes y demás, levante el avispero de los medios de comunicación y levante el avispero en redes y demás, poniendo muchas veces palabras que yo no las he dicho. Si se hubiera tomado atención desde mi primera entrevista frente a ese caso, se vería que en ningún momento yo he utilizado la palabra contrato. Yo usé la palabra compras porque hay un contrato macro. Y eso le pido a la asambleísta Pazley, para cuyo padre yo tengo el mayor de los respetos, y le envío un triple abrazo fraterno, porque él fue ministro de Educación cuando yo fui presidente del CONESA. Hemos trabajado juntos. Pero le pido, yo no he calumniado a nadie, en ningún momento he dicho algo que sea falso, y si se toma en cuenta todas mis declaraciones lo he hecho sobre la base de la verdad, de la verdad. En ese sentido, yo rechazo esas afirmaciones que me ha hecho la asambleísta Pazley, que van contra mi honor, porque, en primer lugar, en el propio texto de mi renuncia, con el anexo del fin de gestión educativa, ahí está todo lo que yo he enunciado por la prensa. Es decir, no lo he hecho después, lo he hecho en ese momento. En segundo término, yo lo que sí creo que es importante, y coincido plenamente con la asambleísta Salgado, con la asambleísta Cruz y demás asambleístas que intervinieron. Creo que es extremadamente preocupante el tema de ese recorte, que yo creo que es más de lo que yo he planteado allí, porque lo que yo conozco, ¿no es cierto? Ese recorte yo creo que no tiene precedentes en la historia del país. Y por lo tanto, yo sí aspiro, no tanto de la Asamblea, porque no es su competencia, sino fiscalizar, pero sí de la Corte Constitucional, que haga respetar la Constitución y la ley. En eso estoy muy claro. Y creo que la documentación que yo he entregado con mi firma por escrito probablemente sea de extrema utilidad para que se produzca ese hecho. También coincido en el tema de la prórroga de los contratos. Y eso pasó en esta semana, lo dijo la ministra, la prórroga de los contratos. Porque un contrato evidentemente se puede prorrogar. Un contrato multimillonario como este, que implica el desembolso de $18 millones mensuales a 3 empresas, nada más que 3 empresas, que tenía una vigencia de 2 años, puede legalmente prorrogarse. Mi pregunta es, ¿puede prorrogarse ese contrato como se lo está haciendo sin que existan recursos, habiéndose quitado todos los recursos presupuestarios? ¿Puede haber esa prórroga? Eso es lo que les pregunto, señor asambleísta. ¿Puede haber esa prórroga? Evidentemente, yo estoy de acuerdo que la Contraloría y la Fiscalía investiguen. No es mi papel ser investigador. No es mi papel ser investigador. Pero como es funcionario público en ese momento, yo tenía que decir eso, mientras esté aquí yo, no pasa. Y no pasó mientras esté yo. Esa es la verdad, señores asambleístas. Yo les agradezco muchísimo. Evidentemente rechazo esa afirmación que hacía la ministra de nuestra amistad con Chimi. Nos conocemos hace 25 años. Hemos trabajado mucho en beneficio de educación superior. Y yo espero que este periodo que he estado yo como viceministro de Gestión Educativa, pues siempre he asistido a la comisión, y espero que mi trabajo haya sido fructífero y siempre he buscado esa colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que haya tenido discrepancias con la ministra al final, pues es propio de la actividad pública, pero propio también es decir siempre la verdad, y eso lo he hecho. No existe una sola contradicción ni rectificado en nada, como la ministra, cuando yo terminé de hablar, lo dijo en la Comisión de Fiscalización. Yo no he rectificado en nada,
porque nunca he mencionado, he dicho que se pensaba hacer compras en acosto, en periodo de vacaciones, cuando los niños no están presentes, y lo digo ahora y lo reitero, se quiere seguir haciendo esa compra, señor asambleísta. Muchísimas gracias. Bien, gracias, ingeniero Vinicio Vaquero, ex viceministro de Educación, por su participación, por su comparecencia. Creo que ya la comisión, los compañeros asambleístas tienen la suficiente información como para poder disponer alguna solicitud de información al propio Ministerio de Finanzas, que nos permita conocer a profundidad hasta qué punto son los recortes presupuestarios. Lo que permitirá en una próxima sesión analizar pues y hacer pues un proyecto de resolución que corresponda a incorporar temas como el sugerido por la asambleísta Salgado, que tiene que ver con algo que estoy muy de acuerdo y creo que todos estaremos de acuerdo dentro de la comisión, de solicitar a la Contraloría General del Estado un examen especial al programa de alimentación escolar desde el inicio de este gobierno, que pueda revisarse cómo ha sido el proceso, que de alguna forma para quitarnos las dudas correspondientes al proceso y para que exista mayor vigor en cuanto a que esta nueva ley orgánica de alimentación escolar en vigencia y que ofreció para el próximo mes tenerle listo el reglamento la ministra, podamos tener pues ya una ley que permita garantizarle la alimentación escolar a las niñas, niños y adolescentes del país. En todo caso, les agradezco a todos los compañeros y compañeras asambleístas por su presencia. Les daremos la información que podamos resumir para hacerles llegar y luego de ello considerar algún proyecto de resolución en cuanto a las intervenciones de la ministra y el ex viceministro. Muy buenas tardes, muchas gracias por todo. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Se toma nota, presidente, y se clausura la sesión, siendo las 4:50. ¿Y la foto? ¿Y la foto de la tarde no hay? Por favor, antes de ir a la foto. ¿Y la foto de la tarde no hay? Claro que sí, En la tarde tiene que ser. Para que redes sociales esta foto, por favor.